Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. A esta hora, el señor Juan Carlos Robalino, vocal del directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA. Juan Carlos, ¿cómo está usted? Llevando una ardua tarea a favor de 229,000 pensionistas en el ISFA, que por cierto tampoco está libre de problemas. Bienvenido. Así es, mi estimado Magíster Sánchez, ¿cómo está? Buen día, un saludo para toda la audiencia que le siguen a usted en el testimonial. Así es, una ardua tarea que nos han encomendado a nuestros pensionistas, durísima, pero ahí estamos firmes, sin doblegarnos, mi estimado Magíster. ¿Contra qué pelea o contra quién? Bueno, defendemos a los 229,000 asegurados al ISFA. ¿Contra quién peleamos? Primero, ahorita estamos yendo contra el señor presidente Lazo, porque hay una devolución de dineros desde la época del señor Correa en el 2014, luego con el señor Moreno y ahora actualmente pues esa deuda la tiene el señor Lazo. Y como yo le decía y entregué una carta al señor Lazo para que nos reciba en comisión y decirle que nos devuelva los dineros, los 547 millones que nos debe. Y esa plata es tan importante, mi estimado licenciado. ¿Por qué? Porque esos dineros son nuestros, no es dinero del Estado. Esos dineros están fondos de reserva, aportaciones, plata que en el momento el ISFA tomó para pagar las pensiones. Adicional, mi estimado licenciado, es que nuestra gente, nuestros pensionistas, todos los días están muriéndose por el COVID. Claro, hoy no existe atención médica en los hospitales militares porque están a full. Los policlínicos no reciben a pacientes con COVID. Entonces los familiares, para no dejar morir a su ser querido, van a una clínica privada. Y claro, y usted tiene conocimiento que las medicinas para el COVID son de 300, 400 y 500. Es más, algunas personas que abusen y aprovechan de esto, una de las medicinas que vale $348 la vende 500. Para no dejar morir, ¿qué toca hacer? Endeudarse. Pero van nuestros pacientes o los familiares de nuestros pacientes al ISFA, ¿qué le dicen? No hay créditos. ¿Sabe que estamos toda la pandemia, mi estimado licenciado? Hemos estado suspendidos los créditos. Entonces, la gente ya no tiene para comprar. Nos ha tocado, ¿sabe qué hacer, mi estimado? No me da vergüenza decirlo. Hacer hornados solidarios, ceviches solidarios, encebollados solidarios, o a su vez irme yo personalmente a hacer entrevistas. ¿Para qué? Para colocar un número de cuenta, el nombre de la persona y poder aportar los pensionistas hasta dónde hemos llegado. Y eso es lo que le estamos exigiendo al presidente actual, mi estimado licenciado. Ahora, Juan Carlos, el ISFA tiene dinero, por eso es que le presta al Estado o le solapa al Estado que se atrasa en pagar lo que le corresponde, que es el 60% de las pensiones jubilares de los exmiembros de Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces, ese colchón ya se acabó, ya el ISFA ya no tiene dinero, por eso es que la presión hay que volverla hacia el gobierno de turno. Así es, lo que usted ha dicho tiene toda la razón. Es más, tenemos empresas que han quebrado y cuando se le dice al comandante Vela, vea, las 7 empresas, no es nomás de que se quiebren así, pues tiene que haber responsabilidades. Por eso este señor Alejandro Vera Loza, director del ISFA, está colocada una denuncia penal por supuesto peculado que le hizo un compañero que es nuestro pensionista Richard Estrella, que ahorita también está pasando una calamidad doméstica en Santo Domingo por el COVID. Pero estamos haciendo fuerza, Richard, para que él salga y continúe con esa denuncia, porque este señor ya el 21 de junio se va y no ha rendido cuentas. Hizo una rendición de cuentas a medias, pero para él todo sin novedad. La hizo vía Zoom. Cuando quisimos hacerle preguntas y respuestas, no hubo preguntas y respuestas. Entonces, si tenemos propiedades, tenemos un patrimonio grande, pero ¿saben lo que falta, mi estimado licenciado Sánchez? Aquí te falta ser sensible, ser dolientes por la gente. Como les he dicho al ministro que se fue, y perdón que diga este sinvergüenza que se fue de Jarrín, este sinvergüenza nunca hizo nada por nosotros la gente. Claro, el hombre era un dictador que simplemente cuando llegaba a las sesiones del consejo directivo, cuando lo hacíamos presencial, era un dictador. Y los generales, ¿qué decían? Sí, mi general, su orden, mi general, y no pasaba de ahí. Por eso, mi estimado licenciado Sánchez, en la nueva ley que se está elaborando,
y que tenga que ingresar al Congreso, tenemos 4 meses para ya presentar un anteproyecto. Ahí desaparece el ministro de Defensa y desaparecen los 4 generales que no hacen nada. Lo que sí va a haber un delegado del gobierno, pero no necesariamente el delegado tiene que ser el presidente del Consejo Directivo. Será entre los que conformen, y ahí estamos pidiendo la mayoría de pensionistas de tropa, porque somos el 84.5% de pensionistas de tropa y apenas sabemos 2. Entonces, cuando exista una mayoría que vaya a trabajar, que presente proyectos, que vea por su gente, vamos a cambiar este Consejo Directivo del ISA. Juan Carlos, ¿quiénes integran el Consejo Directivo del ISFA actualmente? ¿Cuáles son los sumisos que lo integran? Actualmente es el ministro de Defensa, que por ley el artículo 8 lo dice así, porque inclusive la ley Patiño, como usted debe tener conocimiento, la Corte Constitucional, mediante resolución con fecha 4 de mayo, que ya está en el registro oficial, indicó la inconstitucionalidad de la ley Patiño, pero se mantiene con la transitoria del año 92, que igual reza lo mismo que dice, artículo 8, que tiene que ser el ministro de Defensa, presidente del Consejo Directivo de ISA con voto dirimente. De ahí viene el señor jefe del Comando Conjunto, de ahí viene el jefe, comandante de Fuerza Aérea, Terrestre y Naval. Viene un señor coronel de servicio pasivo, representante de los oficiales pasivos, y 2 representantes del servicio pasivo de la tropa. Pero la anterior, como ya estamos en funciones, la anterior en cambio solamente había un representante de la tropa. En esta transitoria, obviamente nos mantenemos los 2. Esos son los sumisos, que yo digo así, los que cumplen disposiciones del dictador de turno, porque así lamentablemente es. Hemos estado pidiendo audiencia con el señor Donoso, lo hemos hecho público, lo hemos hecho por escrito, al señor Lazo lo hemos hecho. Y sabe, le cuento la última, que me llegó hoy día en la mañana, es una primicia. Presentamos al señor presidente Lazo, que nos recibe en comisión, y él, bueno, ni siquiera él se debe haber enterado, un subsecretario de la Administración Pública nos deriva al comandante Loza. Yo quiero hablar con el presidente, tengo que hablar con el señor Loza. El señor Vela Loza, director, le dijo, ya se va este 28 de julio, se va a la casa. Si es que no se va a la cárcel, después que la fiscalía, claro, la fiscalía duerme el sueño de los justos. Ya va un año y está en veremos, en que ya investigamos, en que sí, que no. Si tuviéramos el poder político y el poder económico, esa denuncia hace rato que este señor ya se hubiera ido inclusive a la cárcel si se hubieran encontrado culpable. Entonces, esa gente no necesitamos en el Consejo Directivo del ISFA. Necesitamos gente que vaya a presentar proyectos. Hoy día vengo viendo y tomé unas fotografías de unos 3 lindos proyectos de vivienda. Un proyecto, como usted debe saber, que es de opinión pública, el que el 2016 se iba a hacer en Santo Domingo, ya no se lo hizo. Dejaron pasar, dejaron morir. El señor actual alcalde Wilson Erazo ya lo está expropiando. Ya tenemos problemas con esos terrenos. ¿Por qué? Porque les importa un comino, la seguridad, el bienestar social de la gente. Linda la maqueta vi, una linda, hermosa maqueta, hasta había piscina. ¿Y sabe para quién estaba dirigido, mi estimado licenciado Sánchez? No estaba dirigido para la gente de la tropa a la que yo represento. ¿Por qué? Porque las cuotas, el mismo Alejandro Vela me dijo en noviembre del 2019, cuando fue nuestra primera reunión, que valía $800 mensuales. Nuestros compañeros ganan de 800 para abajo, 500, 400. Entonces le digo, vea, señor comandante, eso no estaba dirigido para nosotros, la tropa. Estaba dirigido para ustedes, que lamentablemente ustedes ganan sueldos de $3,000, $4,000, $5,000. Y reiteremos la obra, ¿en qué consistía? La obra estaba ahí, viviendas, centros comerciales y hasta una piscina. Entonces lo que yo le dije al señor Vela, aquí hay que hacer obra social. Hay mucha gente, mucho militar, tanto activo como pasivo, que no tiene vivienda hasta el día de hoy. En Esmeraldas va a pasar lo mismo. En Esmeraldas, este señor Loza en la primera no me dijo que ya la señora alcaldesa de Esmeraldas había ido 3 veces a hablar con él, que nos iba a expropiar los terrenos también de Esmeraldas. Y yo lo dije al señor. Les he dicho a mis compañeros de Esmeraldas que se pongan, como dice 11, se pongan las Everready, las pilas, porque cualquier rato, y es más, ya el señor oficial González unas fotos que esos terrenos estaban como basureros. Hoy en día el municipio de Esmeraldas ha ido a limpiar y ha sembrado árboles. O se va por el mismo camino y nuestros directivos les importa un comino. ¿Y qué se iba a hacer ahí en esos terrenos? En esos terrenos, en Esmeraldas, ¿qué se iba a construir? ¿También otro plan de vivienda? Estaba previsto con los compañeros pensionistas, inclusive adquirirle, mira hasta dónde llegó mis compañeros, adquirirle al ISFA, cuando
el patrimonio del ISFA es de todos nosotros. No es que es de uno o dos, no es del ministro, no es de los generales, es de toda la familia militar. Entonces, los compañeros quisieron comprar y le dijeron que no, que Juan es Carlos, de alta plusvalía. Sí. Con esta nueva ley del ISFA que está en la Asamblea, ¿cómo cambia el directorio? El directorio está pedido así, o sea, todavía no está ingresado, está en borrador. Tenemos que hacer un análisis profundo. Le comento aquí, mi estimado licenciado Sánchez, que de varias asociaciones y organizaciones, una vez que la Corte nos dio la resolución de la inconstitucionalidad, hubo muchos frentes que empezaron a elaborar un borrador de ley. Entonces, ¿cuál es la invitación? Y aprovecho la invitación para todos los organismos, compañeros que están elaborando un borrador, a unificar uno solo. O sea, si tiene la asociación X y Z, elaboramos uno solo y sacamos un solo producto. Entonces, en la mayoría de estos borradores está de la siguiente manera: que exista un delegado del gobierno, porque como usted bien lo dijo en su intervención, el 60% aporta al ISFA. Segundo, de acuerdo a la proporcionalidad, tanto en activos como en pasivos. Pasivos somos el 84.5, debemos estar mínimo 4 pensionistas de tropa, un Montepío inclusive, porque tenemos que tomarle en cuenta el Montepío. De los oficiales en servicio pasivo, ellos son apenas del 14%. Ellos van 1, o sea, se mantiene el 1 oficial. Y en los activos va un activo representante de los oficiales y un activo representante de la tropa. No va más. Ahí vamos a poder trabajar libremente, ya no dictatorialmente, para poder trabajar, qué sé yo, en la medicina, en la atención médica, en vivienda social. Imagínense, lo van mis compañeros a las clínicas de diferentes provincias, en Loja, en Orellana, y los convenios que tenemos con las varias clínicas ya no les adquieren a mis compañeros. ¿Por qué? Porque nosotros como ISFA no hemos pagado 2, 3, hasta 4 años en las planillas. Entonces, cuando va el compañero y se ve así, usted nos debe. Nosotros fuimos 9 provincias el año anterior a recorrer, a darle informe de lo que hemos hecho nuestros mandantes. Y ahí nos íbamos a las clínicas y nos decían, ustedes nos deben hasta 3 años. ¿Cómo puedo yo brindarles atención médica si no nos paga el ISFA? En Solca, en Loja, hay compañeros que tenían que llevar a la esposa por cáncer al seno y dijeron que no puedo yo atenderle, qué pena, porque me deben dinero. Aquí en Quito igual, en Guayaquil igual. Entonces, oiga, ¿qué dice el ministro de Defensa anterior y el actual director? Es que como no nos paga el Estado, es que el Estado nos debe, como no nos debe, no podemos hacer. Digo, ¿y entonces qué hace? ¿Para qué están sentados ahí? Pues, ¿para qué está usted director del ISFA? Gana 3 sueldos, gana más que el presidente de la República, gana el sueldo del director del ISFA $4.800, gana el sueldo de ex militar como $3.500, y encima le dan un bono de $1.000 porque la residencia tiene en Guayaquil, y calentando el puesto y no hace nada. Que el ministro de Defensa igual, gana como militar y como ministro tremendos sueldos. ¿Y qué hacen? Claro, como es político y me debo al presidente, yo no le puedo pues exigir al presidente, porque si no, si le exijo tanto que mi gente se está muriendo, de un decreto me manda y me cambia. Entonces no quiero soltar la teta, mi estimado licenciado. Ahora, hay empresas de Fuerzas Armadas que asumió el ISFA y tampoco se conoce si hay pérdidas, si hay ganancias en las inversiones, cuál es la situación, el estatus productivo de esas empresas. ¿Y por qué no se sabe? Porque el señor Juan Carlos Robalino está impedido de llegar a información porque son documentos de alta confidencialidad. Por favor, pues, ¿cuándo se rompe esa confidencialidad, Juan Carlos? Exactamente lo que usted tomó, bien tocó ese tema, mi estimado licenciado Sánchez. Así es, a raíz de, usted recordará que fue público de uno de los periodistas de un X canal de televisión que denunció sobre Inmosolución, GEINCO y el municipio, que Inmosolución utilizó una terciarizadora para pavimentar las calles de Quito. Cuando Inmosolución, el objetivo de ellos es vivienda, no dice pavimentado. Esa reunión tuvimos acá en el Consejo Directivo presencial, y ahí le expulsaron a Juan Carlos Robalino y le quisieron exigir nuevamente que firme un documento inconstitucional. El rato que yo firmo ese documento inconstitucional, como habíamos quedado con los compañeros Cadena y Segovia al inicio, que no íbamos a firmar porque era una mordaza para nosotros, ellos no lo hicieron, ellos lo firmaron. Yo me mantuve hasta el final. Entonces, claro, Juan Carlos Robalino empieza a sacar: tenemos propiedades, tenemos garajes, tenemos departamentos, hemos tenido milicio. ¿Sabe cuánto tenemos? Un ejemplo, en Zamora Chinchipe, si no me equivoco.
Más de 1.000.000 de metros cuadrados en terrenos. Más de 1.000.000 de metros cuadrados. Los terrenos acá de Solca, al lado de Solca, son nuestros. Y la gente ya estaba en un medio de comunicación, salió a decir que quieren que expropien para que hagan un parque también ahí. Bueno, ya se fue el señor Yunda, esperemos que se quede ahí. Entonces, ese documento de confidencialidad, yo he estado acercándome a constitucionalistas, a penalistas, inclusive esta semana y la anterior tuve un acercamiento con 4 asambleístas, que no los digo los nombres, ¿para qué? Para tener en un momento mayoría y que nuestra ley la apruebe. Todos coincidían, vea Juan Carlos, ese documento es inconstitucional, es ilegal. Usted fue designado democráticamente, usted no es funcionario, usted no es empleado público de ellos. Usted se debe a los mandantes, usted no se debe al ministro ni a los generales, usted no tiene que firmar nada. Y lo que usted dijo, mi estimado licenciado, tiene razón. Acá no se está manejando sobre seguridad nacional. Acá no vamos a ver sobre aviones, armas, tanques de guerra. Es la seguridad social, por Dios. ¿Qué es lo que ocultan? ¿O será que ocultan lo que usted dijo de las empresas? ¿Algo oscuro ahí? Está el micrófono cerrado suyo, licenciado. Su micrófono está cerrado. Su micrófono está cerrado. Le decía, Juan Carlos, usted debe haber pegado el primer grito de independencia cuando le pasaron la canasta de documentos desclasificados y se mantenía la confidencialidad. En ese momento usted tenía que protestar. Claro, es que jamás nos dieron documentos. Lo que yo he estado haciendo es sacar información porque, como yo digo, tenemos fuerzas azules o fuerzas amigas que me dicen, vea, Juan Carlos, esto hay. Obviamente, usted sabe que la fuente no la voy a revelar, pero normalmente, inclusive violan el acceso a la información. He presentado documentos, presenté una acción de protección. Se han limpiado los documentos con los papeles, se han limpiado estos sinvergüenzas. Ahora los nuevos, espero, y como me sigue inteligencia a mí, todo esto me va a grabar y todo esto va a salir. Al señor Donoso y a los 4 generales nuevos, espero que reconsideren el capricho del anterior ministro de no dejarme ingresar porque soy el representante legal de 42,000 pensionistas de tropa a nivel nacional. Y ellos fueron los que me eligieron, no me pusieron a dedo. Y no estoy para calentar el puesto, yo estoy para pelear por mi gente, por las muertes que están pasando todos los días, porque no hay los créditos, no hay medicina, no hay atención médica. Eso estamos peleando. A este teléfono celular donde yo estoy transmitiendo en vivo y en directo, está todos los días. Juan Carlos, vea qué pasó con los créditos. Juan Carlos, no hay medicina. Juan Carlos, nos fuimos a la clínica, no me atienden. Juan Carlos, vea, la gente se muere. Todo, 625 muertos, mi estimado licenciado Sánchez, a nivel nacional durante toda la pandemia. 625 muertos. Y tengo testimonios. Por eso yo hago también las entrevistas en vivo y en directo y los saco en Facebook, para que no crean que Juan Carlos Robalino se está inventando. Ahí están los testimonios de la gente. Entonces, eso es lo que pasa. Y estos insensibles e indolentes, insensatos, no les importa absolutamente nada. Bueno, y también hay inversiones del ISFA parecidas a las del ISPOL que no se conocen en dónde están, o por lo menos esa es una buena noticia. Le cuento que yo presenté un documento cuando el señor Cherres, y usted debe conocer en dos entrevistas que se hicieron virales, él dice y nombra al ISFA, le nombra al ISFA. Yo tengo esos 2 videos. Pregunté al consejo directivo anterior, a la cabeza del ministro de Defensa, Jarrín Osvaldo, al señor Vela, y hasta por el WhatsApp les envié a ellos, a todo el consejo les envié. Señores, si el señor Cherres acaba de indicar en el video que les adjunto, que indica que existe plata del ISFA, dígame cuánto dinero tiene este señor Cherres o cuánta inversión se le dio a este señor Cherres. Y si es verdad y si es mentira, hay que seguir las acciones legales por calumnia, por injuria, porque está mintiendo. Hasta el día de hoy no me contestaron. Voy a hacer nuevamente otro alcance al nuevo ministro para que, y adjuntando los 2 videos donde el señor Cherres indica dinero del ISFA. Hasta el día de hoy no sabemos, mi estimado, no sé qué ocultan. Por eso que me parece que la piedra del zapato fue Juan Carlos Robalino, y a mucha gente no le gusta, especialmente a los oficiales que me están escuchando. Ellos nunca han salido a nosotros a ser parte de una protesta, de una marcha, de un plantón. Porque obviamente, mi estimado licenciado Sánchez, no te lo diga yo, ellos ganan muy bien, ellos ganan de $3,000 en adelante. Nuestra gente, nuestros sargentos, nuestros suboficiales, de 700 para abajo, en el mejor de los casos, 800, 900, por ahí.
Entonces, estamos hablando de una desigualdad tremenda. Y esto hay que darle gracias al señor del Correa, del señor Correa, porque él dejó elevando los sueldos de los oficiales a $5,000. ¿Sabe con cuánto se retira un señor general? Con $200,000 de cesantía y una pensión de $5,000. ¿Cuánto se retira un señor sargento con 20 años de servicio? De $36,000 de pensión y una cesantía de $36,000 y una pensión de 840. ¿Qué le parece, mi estimado señor? Tremenda desigualdad. Bueno, pero también será por las aportaciones que hace el general frente al de tropa. Las aportaciones hasta antes de que el señor Correa eleve al nivel de ministros, de viceministros, de subdirectores, no era tanta la diferencia. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, el subteniente que hacía 3 años, 4 años en la escuela militar y el señor soldado que hace 1 o 2 años en una escuela de tropa. Si yo ganaba, le voy a poner un ejemplo, ganaba $1,500 por decir. El señor subteniente ganaba unos $100 más, $200 más, todavía mucha diferencia en los aportes y en el sueldo. Ahora, ¿qué pasa? El señor subteniente que hace 4 años en la escuela militar, aparte que le regalan un título de 3er nivel, le dan el título de licenciado en ciencias militares, no sé qué será eso. El señor sargento de 23 años gana igualito que el muchacho que se graduó de un mes. Imagínense que esto dejó el gobierno del señor Correa, dejó haciendo esto. Qué tremenda desigualdad. Un muchacho que recién comienza su vida militar, igual gana que un señor sargento de 23 años. ¿Dónde se ha visto semejante, no quiero decir el término, pero desigualdad para no ser sincero? Entonces, imagínense, cuando nos dicen, es que Juan Carlos Robalino divide la tropa, no divide la tropa yo, ni a la oficialidad. Son estos hechos, los hechos que el señor oficial nunca está defendiendo a su gente. ¿Cuándo hemos visto un oficial que esté en las calles con nosotros o que haga un documento, que haga un oficio, que haga una gestión para defender a su gente? No, jamás. Inclusive en las mismas empresas del ISFA, la mayoría son oficiales de servicio pasivo, oficiales de servicio activo. ¿Cuándo vemos uno de tropa? ¿Que acaso no tenemos la condición, no tenemos la capacidad? Por eso, mi estimado licenciado, le estamos exigiendo al ministro actual, ¿qué cosa? Que en la terna, este 28 ya termina este señor Bela Loza, termina ya su periodo de director del ISPA. Entonces estamos pidiendo, como reza la ley, que el señor señor presidente del Consejo Directivo o ministro de Defensa tiene que llevar una terna. Pero no dice, pues, en la ley que llevará una terna de solo oficiales, no dice eso. Entonces, lo que le vamos a pedir al señor ministro, que de esta terna considera a 2 militares en servicio pasivo de la tropa, que hay mucha gente preparada, y el señor oficial que vaya ahí para no ser tampoco discriminar y dejarle a un lado. Pero, ¿sabe cuál es la que vamos a perder de ley? Supongamos, en el mejor de los casos, que el señor Donoso nos acepte 2 militares de servicio pasivo de la tropa. ¿Quién elige? El Consejo Directivo del ISPA. Y en el Consejo Directivo del ISPA tenemos mayoría. ¿Usted cree que la mayoría de oficiales le van a decir, pongámosle al sargento o al suboficial de director? Ahí no, está la porque situación. el status quo, el establishment se va a mantener, pues, mi querido Juan Carlos. Por supuesto. Claro, claro. Por eso yo le decía, exacto, yo le decía al señor Lazo, a los compañeros que le seguían al señor Lazo, perdón, a los que andaban en las campañas y con las camisetas y todo eso. Decía, vean, dígale pues al señor Lazo que rompa todos estos esquemas y ponga un ministro de defensa, uno de tropa. ¿Sabe lo que me contestaban? Juan Carlos dice, ¿cómo va a ser que los generales tengan que, si entra un ministro, un sargento, le vayan a hacer honores? Digo, a ver, un momentito. Si hicimos honores a mucha gente en la época del señor Correa, que no eran militares, ¿por qué no podemos hacerle honores a un señor sargento que sí pasó la vía militar? Pero mire, así es la idiosincrasia de mucha gente. Piensan que el señor sargento no tiene capacidad. Oiga, ¿qué somos nosotros? ¿De otro mundo? ¿Que tenemos otra sangre? O sea, no les entiendo hasta ahora a estos señores oficiales que se creen, como usted bien dijo, de otro estatus o de otro linaje. Qué pena que piensen así. No puedo generalizar a todos, pero sí hay un grupo mayoritario que siempre han tenido esa situación en su mente de que el de la tropa es el peón, el de la tropa es el obrero y ellos son los jefes o los patrones, lamentablemente, y todavía se mantiene así. Tenemos muchos casos, mi estimado licenciado, que para conversar nos faltaría tiempo. Juan Carlos, va a ser difícil que se rompa la jerarquía, la obediencia debida, la reverencia,
institucional. Eso es imposible, ustedes no lo van a lograr. Pero sí es importante que haya más democratización en el directorio del ISBA. La pregunta es, lo digo en paradoja y lo digo también como una interrogante de mucha precisión frente a lo que usted ha señalado. ¿Cuándo se toman las armas para cambiar las cosas? ¿O van a esperar que la Asamblea lo haga a través de este proyecto de ley? Bueno, primero comenzando con lo que usted indicaba. La obediencia, la jerarquía, el grado, la verticalidad, eso es en Fuerzas Armadas activas. Nosotros, los pasivos, no tenemos que estar bajo el mando de nadie. Aquí yo me a ellos no explique nada. Ellos mejor son nuestros empleados, porque nosotros los mandantes les pusimos en los puestos que están ahí. Como les he dicho a los 4 señores asambleístas que nos han recibido en estas 2 semanas, ustedes son empleados nuestros. Nosotros les pusimos ahí y reciben un lindo sueldo dorado para que ustedes abran las puertas a toda la ciudadanía, a no encerrarse y trabajen en territorio también. No se encierren bajo los curules o no se encierren bajo las videograbadoras o los celulares o las computadoras. No se encierren, salgan a ver el territorio. Atarse las armas obviamente sería una cosa extrema que si yo digo mañana voy a tomar una de las armas, escucha, primerito ya estoy de la oreja, no, ni salgo de la no, entrevista. me refería a movilizaciones, a Eso sí, manifestaciones públicas, a la eso constancia de sí. estar en los grupos empresariales mediáticos, que son los que también limitan la posibilidad de que ustedes se expresen a esas acciones. Cuidado, de repente nos mandan de la SENAÍN a que nos investiguen nuestras vidas, pues mi querido Juan Carlos. Eso ya estoy yo desde que inicié la lucha contra el ministro anterior y sus generales. Mi teléfono es ponchado, interceptado, eso ya todas las veces me ha pasado. Es más, tengo 2 denuncias que me puso, una el ministro de Defensa saliente, me puso una denuncia por traición a la patria, imagínense, y el general Lara, que se fue, también me puso otra denuncia por usurpación. Es más, un día, coincidencia, parece que me asaltaron a la salida de la Recoleta, me asaltaron 3 tipos, me quitaron el teléfono, no se llevaron ni el reloj. Y es más, fueron delincuentes honrados, me devolvieron la billetera con los papeles, para que vean. Entonces, sí, nosotros estamos en eso, y como le dijimos al señor Lazo y le estamos diciendo al señor Donoso, si no nos atienden, no nos quieren dar la oportunidad de conversar, dialogar, tendremos que hacer un plantón similar al 10 de febrero del 2019 o al del 21 de diciembre del 2020, que nos tomamos la Plaza Grande. No somos vandálicos, pero sí estuvimos con los parlantes diciendo la plata, devuelve. Eso no sea cobarde de la comisión. ¿Sabe lo que me conozco? A donde el señor Alejandro Iván. Entonces, lo que tengo que ofrecer ni siquiera a veces, bueno, con el ministro sí, para exigirle las cosas que están pasando y que él se ponga en sus pantalones y sus zapatos y le diga, vea, presidente, nuestra gente, mi gente, el afiliado, el pensionista, el derecho al ambiente, el Montepío, está pasando esto. Por favor, devuelvan los dineros, que no es que nos tienen que pagar, es devolución porque son nuestros dineros. ¿Usted cree que lo hará? Lo dudo yo. Si lo hace y lo conseguimos, qué bueno, pero si no lo hace, nosotros tendremos que organizar. La gente está caliente, la gente está enardecida, que no hay los dineros, no hay plata, no hay crédito, no hay medicina, no hay atención. Lo que tendremos que hacer en la calle, como lo hemos venido haciendo, mi estimado licenciado, lo hemos venido haciendo durante todo este año 2020 y 2021. ¿Y sabe por qué no sale a la luz pública? Por lo que usted bien dijo, la situación de los medios de comunicación tradicionales, como son aliados, son sesgados al gobierno, jamás nos van a hacer la cobertura. Y cuando han hecho la cobertura, y le pongo 3 ejemplos, inconstitucionalmente, ilegalmente, cuando en Cortubernio, el ministro de Defensa Carrín, con todos sus vocales, dijeron que tengo que salir de la sala, y mal asesorada de la doctora María Fernanda Rodríguez, que le asesoró mal al señor ministro, porque decía que tengo que firmar el documento de confidencialidad si no tengo que irme de la sala.
era con un nuevo reglamento que yo estuve en contra, 7-1. Y en el nuevo reglamento decía que una vez en la posesión de los vocales, tiene que firmar ese documento. Se inventaron ese reglamento. Yo no firmé, le digo, señor, la ley no es retroactiva, la ley es a partir de, es decir, que luego los que vengan atrás mío, ellos sí tendrán que firmar por el reglamento inconstitucional que usted le hizo. A la salida estaba, no sé si puedo decir los dos medios de comunicación, estaban dos medios de comunicación tradicionales. Me hicieron la entrevista, les dije, vea, acaban de expulsarme estos tipos inconstitucionalmente. No sacaron algo, nunca sacaron. Estuvimos frente al Ecuavisa y Teleamazonas. Claro. Juan Carlos, aquí va a tener usted un espacio permanente y muchas gracias. Estuvimos frente también al Ministerio de Economía. Y coincidencia, estuvimos con las, exactamente, coincidencia también frente al Ministerio de Economía haciendo el trabajo del ministro Jarrín, porque él debe estar exigiéndole al ministro de Economía en ese entonces, Licia Martínez. Claro. Nos vamos y nos presentamos y coincide que estaban las chicas de la Unión de Prostitutas de aquí de Quito. Y nos unimos con ellas a hacer un solo frente. Viene Teleamazonas y Ecuavisa, nos entrevistan a las dos partes en la noche, en los medios, en los canales de televisión, en los noticieros. Solo le sacaron a ellas, a nosotros nada. Y la última, estuvimos en una marcha desde el Parque Larolito hasta Santo Domingo, una vez que nos cayó una lluvia tremenda. En el trayecto de la calle Guayaquil se acerca Ecuavisa y Teleamazonas. Nos entrevistan. Llegó la noche, al otro día, ¿nos sacaron? Nada, mi estimado licenciado. Entonces, gracias a usted, como medios como digitales que decimos, les agradecemos muchísimo y eso es bueno, porque eso también se difunde en las redes sociales y eso va mundialmente. Llega más rápido que cualquier canal tradicional, mi estimado licenciado. Muchas gracias a Juan Carlos Robalino, vocal del directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA. Muy amable, Juan Carlos, por su participación. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.